Es para mí, como siempre, un privilegio y un honor poder compartir la palabra de Dios con ustedes. No es el hombre el que predica, es Dios. Es importante que sepamos eso, de que nosotros simplemente somos un instrumento de Dios usado para compartir su palabra con las personas que están dispuestas a escucharlo. Hoy Dios tiene un mensaje muy especial para nosotros. Y el mensaje tiene que ver precisamente con el oír. Y yo he titulado este mensaje de hoy, La voz de Dios. O sea, no son los hombres los que hablan a la congregación. Es Dios el que nos habla a través de su bendita palabra. Yo quiero que hoy escuchemos la voz de Dios, porque Dios es poderoso. Dios es el supremo creador de este mundo y a Él debemos oír siempre, siempre debemos oír. Yo he estado contabilizando las prédicas que he hecho acá, he tenido el privilegio de hacer acá, y hoy es la número 32. Ojalá pueda llegar a 100, ¿cierto? Y es la voluntad de Dios. Aquí estoy de pie frente a ustedes por voluntad de Dios, no por voluntad mía. Y es un privilegio. Entonces, como les decía, el título de la predicación de hoy es La voz de Dios. Y quiero preguntar, ¿a quién debemos oír? Se escuchan muchas voces en el mundo. Hay personas que hablan de todas las clases, presidentes que hablan, filósofos que hablan, psicólogos que hablan, sociólogos que hablan. Pero recuerden que la voz que debemos escuchar es la voz de Dios. Entonces vamos a mirar en Marcos 9:7. Marcos 9:7 es un versículo que está dentro de ese pasaje de la transfiguración, cuando Cristo se transfiguró delante de sus 3 apóstoles, delante de Juan, de Jacobo y de Pedro. Y transfigurarse uno es tomar la condición gloriosa. Cuando Cristo se transfiguró, se hizo completamente blanco. Dice la palabra, más blanco que la nieve. Porque nosotros algún día también vamos a ser transfigurados. Nosotros algún día vamos a tener un cuerpo glorioso, y por eso la Biblia dice que nosotros seremos vestidos con vestiduras blancas. Y tenemos que estar preparados para eso, para algún día llegar a la presencia de Dios con vestiduras blancas. Dice el verso 7 de Marcos 9, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Nos está diciendo Dios mismo que debemos escuchar a su Hijo. A veces escuchamos por ahí cosas, personas que no debemos escuchar, porque la verdad la tiene Dios. A Él lo debemos oír.
Vamos a mirar en Marcos 7, del verso 14 al 16. Y dice, y llamando a toda la multitud, les dijo, oíd todos y entended. O sea, esta enseñanza del día de hoy, por todas partes vamos a ver la palabra oír o escuchar. Aquí estamos nosotros sentados ante un apóstol de Jesucristo que nos está diciendo oíd. O sea, que debemos abrir nuestros oídos para oír lo que el Espíritu le va a decir a su iglesia. Entonces preparémonos para oír. Entonces vuelvo y leo, y llamando a toda la multitud les dijo, oíd todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y el verso 16 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Oiga, porque la mayoría de nosotros cree que la contaminación que nos afecta y nos molesta viene de afuera, y eso no es verdad. Lo que contamina al hombre sale de dentro del hombre, sale de su corazón, porque ¿qué es el corazón del hombre? Es como un almacén, es un depósito donde guardamos todo. Y debemos tener un buen depósito. Guardar solamente lo bueno. Lo malo hay que desecharlo. Recuerden, la Biblia dice, porque del buen tesoro de su corazón habla la boca. Tenemos que saber qué hablamos. Entonces tenemos que almacenar en nuestro corazón solamente cosas buenas, no cosas malas. Dios nos invita a eso, a que guardemos lo bueno y desechemos lo malo. Entonces debemos oír lo que nos dice Jesús ahí, ¿cierto? Si alguno tiene oído para oír, oiga. ¿Por qué nos está diciendo eso? Porque generalmente las personas tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, y aparentemente la gente ve, aparentemente la gente oye, porque todos me están escuchando, ¿cierto? Pero la persona que verdaderamente escucha la voz de Dios, la guarda en su corazón y la va a poner en práctica. Eso es lo más importante. Entonces yo resalto mucho ahí, en el verso 14 dice, oíd todos. Le está diciendo a la congregación, pare oreja, escuche. Y habla de lo que contamina al hombre. Y al final dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque tenemos oídos y no oímos. Entonces Dios nos ha hablado. Dice que en el antiguo tiempo, antes de Cristo, Dios nos habló de muchas maneras y muchas veces por medio de los profetas. O sea, los profetas eran un instrumento al cual Dios les hablaba y los profetas le transmitían la razón de Dios a su pueblo. Pero dice que en estos últimos tiempos, en los postreros días, nos ha hablado por su Hijo. O sea, tenemos que escuchar la voz de Cristo. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios.
Cuando lo dijo ahorita que lo leímos, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Debemos oír a Cristo y no a los hombres. Cuando una persona se para en un púlpito a predicar, no está hablando el hombre, está hablando Cristo, está hablando Dios. Y por eso el que predica tiene que ser muy cuidadoso de que todo lo que diga tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Si alguno se para acá o donde sea a hablar filosofías huecas y hablar de cosas que supuestamente él sabe, no lo oigan. O sea, ahí sí hay que decirle, no oigan, porque están hablando con sabiduría humana, no con la sabiduría de Dios. Entonces, las palabras escritas por el evangelista Marcos son palabras de Jesucristo, lo que acabamos de leer, ¿cierto? Y pregunta, ¿quién es el que oye? Porque todos estamos escuchando acá. Pero la pregunta es, ¿quién es el que oye? ¿Será que cuando salgamos de acá nos vamos a llevar un mensaje? ¿O vamos a decir como dijo una persona este domingo que vino acá, que dijo, no entendí nada? O sea, esa persona tenía oídos y no oyó nada. Era sorda porque no escuchó el mensaje. Y se fue sin haber oído nada. Después de una predicación de 35 minutos, no oyó nada. Lo que uno quiere y lo que quiere Jesucristo esta noche es que oigamos. El que tiene oídos para oír, oiga. Así es que vamos a escuchar a Cristo hablando esta noche. Escuchemos lo que dice la Biblia en estos postreros días. O sea, lo que dice en estos postreros días es palabra de Jesucristo. Vamos a mirar a Juan 14, 21. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, cuando nosotros somos cristianos, somos personas enamoradas de Cristo. Y si amamos a Cristo, lo escuchamos, guardamos sus mandamientos y Él se va a manifestar a nosotros. Algún día Jesucristo se va a manifestar, más temprano que tarde. Recuerde que estamos en los postreros días. Lo que pasa es que muchos lo tienen por tardanza. Hay mucha gente que cree que Cristo no va a venir y Él vendrá como ladrón en la noche. Entonces Dios nos manda a ser buenos oidores de la palabra de Dios. Debemos ser buenos oidores, porque el que escucha la palabra de Dios la lleva al depósito, que es el corazón, ¿cierto? Cuando usted guarda la palabra de Dios, que es buena, agradable, perfecta, usted la lleva y la guarda en el depósito, que es su corazón. Y cuando ya usted va a hablar de lo que tiene el corazón. Por eso en el corazón debemos almacenar solamente cosas buenas. Muchos de nosotros en algún tiempo teníamos más cosas malas que buenas. Y es verdad, de lo que tiene el corazón habla la boca, ¿cierto? Entonces nos tenemos que cuidar mucho de eso. Vamos a mirar Santiago 1:19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea presto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, tenemos que estar con el oído atento, abierto para escuchar.
¿A quién? A la voz de Dios. No escuchar al mundo. Porque la mayoría de nosotros a veces escuchamos mucho al mundo, lo que dice la gente. Y no es lo que diga la gente, es lo que diga Dios, lo cual yo tengo que escuchar. ¿Por qué? Porque con lo que escucho y guardo voy a proceder. Y esa es la verdad. Entonces la persona que tiene la palabra de Dios en su corazón es tardo para airarse. Difícilmente una persona que camina con Dios se enoja. Sí se enoja, pero es muy lento para enojarse. Prefiere más bien quedarse callado. A veces a Jesús le preguntaban cosas y él no respondía, porque era mejor el silencio que hablar cosas vanas. Responder preguntas necias a veces no se deben responder. Entonces les decía ahora, el corazón es un depósito. Y por eso tenemos que estar muy pendientes cuando escuchamos a alguien. Ya sabemos qué tiene esa persona en su corazón, ¿cierto? Si tiene un depósito lleno de basura o si tiene un depósito lleno de la palabra de Dios. Eso identifica a la persona inmediatamente. Cuando una persona se expresa y habla, usted ya sabe quién es. Entonces dice en Romanos 12:9, el amor, sabemos que el amor es Dios, ¿cierto? Porque Dios es amor. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Nosotros como cristianos y seguidores de Cristo debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Ah, que es que yo no sé qué es malo. Usted sí sabe porque usted tiene una conciencia. Y la conciencia le dice a uno, sin que nadie se lo diga, si lo que está haciendo o pensando está bien o está mal. Entonces, primero Dios nos manda a ser oidores de la palabra. Por eso debemos estar atentos a escuchar a Dios. En segundo lugar, Dios nos habla muchas veces y nosotros entendemos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el hombre no escucha la voz de Dios, sino que escucha la voz de los hombres. La mayoría de las interpretaciones bíblicas equivocadas provienen de hombres, no de personas llenas del Espíritu Santo, sino de personas con el conocimiento del mundo y creen que ellos están en capacidad de interpretar la palabra de Dios, pero normalmente la interpretan mal, porque no tienen la llenura del Espíritu Santo. Entonces, vamos a mirar, y antes yo quiero que le pidamos a Dios esta noche que nos revele la verdad, porque muchas veces la verdad no la vemos, está ahí pero no la vemos. Y pidámosle a Dios esta noche que nos muestre cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, ¿cierto? Y traigo un tema bien interesante que está en Mateo 16. Y este es un pasaje muy polémico. Inclusive yo la semana pasada creo que le pregunté a Tony por él. Porque la gente lo interpreta mal, lo interpreta a su manera, lo interpreta bajo el conocimiento del mundo, no del conocimiento de Dios. Y lo vamos a leer y lo vamos a analizar. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una declaración fundamental sobre la cual nos vamos a basar en este pasaje. Cuando Pedro le dijo a Jesús, porque Jesús le preguntó,
les preguntó a los apóstoles, ¿quiénes dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y toda la gente pensaba cosas, menos que Cristo, que Jesús, era el Cristo, el Hijo de Dios. Pensaban que era un profeta, cualquier profeta, o que era un hombre con mucha sabiduría. Pero solamente Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una declaración fundamental para nosotros los cristianos. ¿Quién es Jesús? Porque ahí está fundamentada la fe de cada uno de nosotros. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y todos sabemos quién es el Cristo. El Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el que vino a este mundo a morir por nosotros, a dar su vida, a derramar su sangre y a liberarnos de la esclavitud. Por eso es tan importante esa declaración de Pedro, cuando le dijo a Jesucristo, cuando le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondiendo, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, esta declaración tan fundamental, la gente la interpreta mal, porque la gente cree que Dios le entregó a Pedro prácticamente toda la autoridad que él tenía. Y en griego hay dos palabras que la gente no entiende o no las conoce. Una es Petros, que quiere decir piedra, y la otra es Petra, que quiere decir roca. Y así como Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él le dijo, y a ti te digo, tú eres Pedro, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios lesto, tú eres Pedro, tú eres Petros, la piedra, y sobre esta roca, ¿cuál roca? La declaración que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa es la roca. Sobre esa roca está levantada la iglesia, sobre esa declaración de Pedro. Y le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuál llave? ¿Cuál llave? Es que le entregó una llave para abrir una puerta. No, le entregó el evangelio, porque Cristo es la llave. El evangelio es Cristo. Le dijo, a ti te entrego la llave, te entrego el evangelio para que lo prediques, y todo el que crea, ábrale la puerta, y el que no crea, no entra. Pero la gente interpreta mal eso. O sea, Pedro no tiene ninguna llave para abrir la puerta del reino de los cielos. Y esa autoridad no solamente se la dio a Pedro, esa autoridad se la dio a los apóstoles. Y a los apóstoles entregó la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos. Cuando uno está predicando el evangelio,
tiene la llave. Y por eso aquí se hace muchas veces la confesión de fe. ¿Por qué? Porque tenemos la llave para que los que crean entren, y para los que no crean no entran. Así de sencillo. Entonces, ¿quién tiene la llave? El que predica, el apóstol, el evangelista, el pastor, que está predicando a Cristo, tiene la llave. Y por eso yo digo ahí en este tema, escuchamos la palabra de Dios y entendemos otra cosa. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo obrando en nosotros. Y mucha gente le dice a uno, no, es que Pedro fue el primer papa que hubo. Y como es el primer papa que que Jesucristo le entregó todo, ese señor es casi que igual a Dios. Porque dicen que el papa no se equivoca. ¿Cómo que no se equivoca? Si es un hombre como cualquiera de nosotros. Él no tiene el poder de Dios, simplemente tiene autoridad para predicar el evangelio, como lo tenemos nosotros, ¿cierto? Nosotros tenemos esa llave que abre la puerta de la salvación, ¿cierto? Y Dios nos entregó esa llave, ¿a quién? A todos los que predican. Pedro no es el único que tiene el evangelio. Entonces, es claro que las llaves del reino de los cielos es el evangelio. Con esa llave se abre la puerta para que la gente entre, o esa puerta se cierra para que la gente no entre. En Marcos 6, 10 y 11 dice, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibieren, ni oyeren. Esa es la palabra clave en esta predicación, oír. Si no oyen, salid de allí, sacudid el polvo que está bajo de vuestros pies, para testimonio a ellos de que de cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para con los de Sodoma y Gomorra que para con aquella ciudad. ¿Por qué? Porque les llevaron el evangelio, les llevaron la predicación, les llevaron la llave y no quisieron entrar. Y eso nos pasa a nosotros cada que salimos a predicar. La gente no quiere entrar. ¿Por qué no quieren entrar? No entendemos, ¿cierto? Pero no quieren entrar. Uno le dice, entrad, como dice ahí en la puerta. Yo soy la puerta. Pero no entran, pasan por ahí, no entran. Porque no quieren entrar. Entonces, en tercer lugar, ¿por qué la gente no oye? Por culpa de las tradiciones y las costumbres. Jesucristo criticaba mucho las tradiciones de los hombres y las costumbres de los hombres. Y en esa época, Él hablaba de las costumbres y tradiciones que tenía, como decía él, de lavar los vasos, de lavar los platos, de lavar los utensilios donde la gente come, porque los escribas y fariseos criticaban mucho a las personas porque no se lavaban las manos cuando llegaban de la calle, porque no comían en platos limpios, y una cantidad de cosas que eran mandamientos de hombres. Esos mandamientos no son de Dios. Dios no mandó a las personas que lavaran las manos.
ni a que tenían que tener los utensilios limpiecitos. Porque dicen, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca. Entonces, pensemos en las costumbres y en las tradiciones actuales. ¿Qué será o qué hay en este mundo que son costumbres y tradiciones? Y más aún, peor todavía, hay leyes que van en contra de la ley de Dios. Muchas leyes dictadas por los hombres van en contra de la voluntad de Dios y la gente las acepta. O sea, no escuchan la voz de Dios, sino que escuchan la voz de los hombres. Que es que hay que abortar, que hay que vivir en unión libre, que hay que sacar a Dios de las universidades, de los colegios. ¿Que para qué Dios? ¿Cómo así? Entonces, en el siglo XXI, el mundo está lleno de costumbres y de leyes de hombres que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de la ley de Dios. Y lo más triste es que la mayoría de los hombres aceptan esas leyes humanas. Que es que los afeminados y los homosexuales deben estar incluidos dentro de nosotros como si fueran unos santos. No, no son santos. Ellos son pecadores como nosotros, pero Dios está llamando a esas personas al arrepentimiento, a que se arrepientan, a que caminen rectos. Miremos Mateo 7, verso 8 y 9, para ratificar lo que le estoy diciendo. Dice, porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, para guardar vuestras costumbres. No seguimos la ley de Dios, no escuchamos a Dios, sino que escuchamos los hombres, porque sacan una ley. Y en muchos países es donde legalizan el aborto. Entonces, ¿qué pasa según eso? Dios dice que Él es el dueño de la vida, pero eso ya no va más. Ya el presidente o el Congreso o alguien dijo que ya es legal abortar, o sea, ya no es pecado abortar. ¿Cómo así? O sea, ya el mandamiento de Dios quedó abolido. ¿Por qué? Porque el hombre dictó un nuevo mandamiento. Y el hombre le cree más al mundo que a Dios. No es lo que diga Dios, sino lo que diga el mundo. Y les decía también, el 9, lo vuelvo y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Y qué de las tradiciones y de las leyes actuales de los hombres? Pensemos en eso. ¿Qué estamos obedeciendo nosotros actualmente de leyes de hombres, de costumbres de hombres, de mandamientos de hombres que van en contra de la ley de Dios? Y hay muchas cosas. No las voy a enumerar porque hay muchas y todos sabemos que hay muchas cosas. En Romanos 12:2 dice, y esta es una palabra fundamental para nosotros, para que no nos dejemos llevar del mundo, porque muchas veces nos dejamos llevar del mundo y no de Dios. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la reflexión de esta noche, y yo quiero que escuchemos la voz de Dios, y la pregunta es, ¿a quién vamos a oír?
¿Vamos a oír a los hombres, al mundo o vamos a oír a Dios? Porque la mayoría está escuchando al mundo. Y no debemos escuchar al mundo, sino a Dios. Y les voy a recordar el caso de la película que vimos el sábado, porque esa película bien interesante, y yo las invito a que la vean otra vez y analicen 12 personajes que hay ahí, que cada uno tiene un rol importantísimo ahí. Y un rol bien importante que tiene que ver con lo que estamos predicando esta noche, lo que Dios nos está diciendo esta noche, fue lo que le sucedió al bombero. Ustedes recuerdan que el bombero fue a rescatar a una persona que había sido estripada prácticamente por un tanque. Esa persona ya estaba muriendo. Esa persona ya no había nada que hacer con ella. Y el bombero, viendo que ya no había nada que hacer con esta persona, le dijo: usted arrepiéntase de todo lo malo que ha hecho, pídale perdón a Dios para que reciba perdón. Y este señor escuchó, oyó lo que le dijo este bombero, que era un cristiano, y él se arrepintió de sus pecados y le pidió perdón a Dios. Y como moraleja, ese bombero le salvó la vida a esa persona. ¿Cómo así que le salvó la vida? Sí, porque la vida no es esta, la vida es la otra, y él se la salvó. ¿Y qué le pasó al bombero? La viuda lo demandó porque no había hecho lo suficiente para salvar a su esposo. Increíble. Y lo más bravo es que lo iban a condenar, lo iban a echar del trabajo, le iban a quitar todo lo que tenía si no se disculpaba. Y él decía: pero yo de qué me voy a disculpar, yo no hice nada malo, yo simplemente hice lo que tenía que hacer. Y casualmente salieron del juicio donde supuestamente lo condenaron, donde había una abogada que le decía: ¿sabe qué? Pida disculpas para que no lo condenen. Y él dijo: yo no tengo por qué pedir disculpas, porque yo no hice nada malo. Y yendo para la casa, esa señora abogada, hubo un accidente tremendo que todos se acuerdan, que se chocaron como 20 carros. En uno de esos carros iba la abogada que lo acusó, y este bombero la salvó. Y esta señora se puso a llorar: ¿cómo es posible que yo haya hecho todo mi esfuerzo para condenar a este hombre? Si este hombre lo único que sabe hacer es el bien. Y esa es una moraleja bien interesante. Ayer que yo llegué a la casa, estaba la señora viendo una película. No recuerdo el nombre, pero era de una cosa muy parecida. Ni que Dios me estuviera poniendo otro ejemplo. De una persona que fue muy mala en su vida y estaba en la cárcel y no había sido condenado, y lo llamaron a juicio para condenarlo, y el historial que tenía era tremendo, había sido demasiado malo. Y el abogado que tenía le dijo: ¿sabe qué? Declárese inocente para que lleguemos a un acuerdo con el juez. Y el tipo ya era cristiano, en la cárcel se había convertido. Y este muchacho, cuando el juez le preguntó: ¿inocente o culpable?, él dijo: yo soy culpable. Y el abogado le dijo: oiga, ¿usted por qué dijo eso? Porque yo soy culpable. Las cosas de las que me están acusando, yo las hice.
así es que yo soy culpable. Yo no voy a decir que soy inocente porque son mentiras. Y una cosa que tenemos que aprender nosotros como cristianos, no decir mentiras. Y se apareció el pastor que lo convirtió a él, allá ante el juez, y le dijo: juez, usted me deja hablar antes de que dicte sentencia. Y le dijo: hable. Y le dijo: señor, le traigo estas cartas. Le trajo un manojo por ahí de 150 cartas dando testimonio de todo lo que había hecho ese reo en la cárcel. Había convertido mucha gente, había cambiado mucha gente, había salvado mucha gente. Y todo el mundo dando testimonio de que él era una gran persona. Y este juez leyó como 2 o 3 cartas. Y dijo: bueno, yo voy a deliberar, me voy a ir a mi oficina para tomar la decisión. Y fue, ¿y sabe qué hizo? Abrió la Biblia y leyó a Jonás. Cómo Jonás se había rebelado contra Dios, ¿cierto? Y enseguida se fue a leer a Pablo. Cómo Pablo era un bandido, cómo Pablo perseguía a los cristianos, cómo mataba a los cristianos. Y leyó ese pasaje y fue otra vez al auditorio y dijo: bueno, yo soy el juez, ya escuché al jurado, porque todo el jurado dijo: es condenado, porque tiene un prontuario muy grande, el tipo es malo. Y dijo el juez: bueno, yo voy a dictar sentencia, pero sepa todo el mundo y entienda que yo tengo autoridad para dictar sentencia. Y le dijo: usted queda libre y va a seguir haciendo lo que está haciendo. Y me acordaba yo de que nosotros como cristianos tenemos que nacer de nuevo. Y decía yo: si ese juez obró en justicia, aunque en el mundo no hay justicia, pero él se basó en la palabra de Dios para dictar sentencia. Y ese señor que estaba ahí declarándose culpable no era el que había hecho todo lo malo, sino era otro que ya estaba muerto. Y me acordé yo, dice, de nacer de nuevo, ¿cierto? Cuando uno nace de nuevo, tiene que saber con plena certeza y seguridad que el viejo hombre se murió y nació uno nuevo. A ese muchacho que estaban juzgando ahí, no era el que hizo todas esas cosas malas. Ese se había muerto ya. Había otra persona ahí parada ante el juez. Y acordémonos hoy, más que nunca, que debemos escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para que seamos transformados, para que nazcamos de nuevo, para que seamos nuevas criaturas, dispuestas a andar por el camino recto, no importa lo que pase. Nosotros como buenos cristianos tenemos que predicar el evangelio donde quiera que vayamos, a todas las personas que nosotros nos encontremos, decirle: venga, yo tengo la llave para regalarle la salvación que Cristo me mandó. Con ese regalo, yo tengo un regalo para usted, ¿lo quiere recibir? Entonces, la reflexión de esta noche, y me disculpan si de pronto me alargué un poquito, dice en el Salmo 118, verso 8: mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Meditemos en ese versículo. Como decía Josué: yo y mi casa confiaremos en el Señor. Yo y mi casa seguiremos a Jehová. Nosotros a partir de hoy vamos a seguir a Jehová. Vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a caminar con ella.
Gracias, hermanos, por haberme escuchado. Recuerden que no es el predicador el que habla, sino Dios. Gracias, hermanos.